Cuando supe lo de Sebastián y mi hermana, Inés, no grité. No lloré. Me quedé helada. Era como si el tiempo se hubiera detenido de golpe justo en el instante en que mi mundo se hizo pedazos. Habíamos estado casados 30 años, Sebastián y yo. 30 años de risas, de silencios cómodos, de construir una vida ladrillo a ladrillo aquí en Albacete. Nunca imaginé que el cimiento más sólido, el de la confianza, pudiera desmoronarse así, con un susurro, con una mirada furtiva. Pensaba que nos conocíamos, que nada podía sorprendernos. Y mira. Mi hermana Inés. Siempre la protegí desde que éramos niñas, ella tan menudita, tan ingenua. Después de la muerte de nuestros padres ella fue como mi hija. Inés siempre andaba por casa compartiendo cenas, viendo la novela de TVE con nosotros. Y Sebastián siempre tan atento, tan bondadoso. No sospeché nada, ¿cómo iba a hacerlo? Él era mi roca, mi compañero. Y ella mi sangre. A veces la vida te da un golpe tan fuerte que te deja sin aire, sin palabras. No es solo el dolor de la traición, es la incredulidad, la sensación de que todo lo que creías cierto era una mentira. Y lo peor es que no sabes qué hacer con ese vacío que se abre dentro de ti. Ese día mi vida se partió en dos y yo seguía de pie, pero ya no era la misma. Era otra. Y lo sabía. Después de aquel día el aire en casa se hizo denso, imposible de respirar. Cada rincón, cada objeto me recordaba a un pasado que ya no era cierto, que quizá nunca lo había sido del todo. La tacita de café de Sebastián en la encimera, el periódico El País doblado en su sillón, el sonido de Radio Nacional de fondo. Eran pequeños rituales que antes me daban paz, ahora me ahogaban. Recuerdo cuando nos conocimos en Valencia en un baile de pueblo. Yo llevaba un vestido de flores y él me miró con unos ojos que prometían el mundo. Y durante años lo sentí así. Nos casamos jóvenes, con más ganas que dinero. Tuvimos que trabajar mucho, Sebastián en la fábrica y yo cosiendo para las vecinas. Sacrificios sí, pero siempre juntos. Soñábamos con la casita en Albacete, con un jardín, con las tardes de verano. Y lo conseguimos. Parecía que habíamos construido una vida a prueba de todo, a prueba de crisis, de enfermedades, de los achaques de la edad. No sabíamos que se podía echar de menos a alguien que ya no reconoces. Porque el Sebastián que conocí, que amé, que creí conocer, se esfumó en ese instante, dejando una sombra desconocida en su lugar. Él seguía ahí físicamente, pero la conexión, el hilo invisible que nos unía, se había roto. Y la Inés que yo siempre había visto como mi hermana pequeña, ingenua y dependiente, ahora era otra persona. No sé si la envidia o la necesidad o la soledad la llevaron a esto. Pero la imagen de ella, la que yo tenía en mi corazón, se había desdibujado. Las noches se volvieron largas, interminables. Antes Sebastián roncaba un poquito y yo me acurrucaba a su lado sintiendo su calor. Ahora el silencio era ensordecedor, un abismo entre nosotros que ni las palabras podían cruzar. Lo que dolió no fue solo la traición, fue que ya no me mirara como antes, con esa chispa, con ese cariño, con esa complicidad. De repente él era un extraño que compartía mi cama, mi casa, mis recuerdos. Todo se sentía falso, como un decorado de teatro que se ha caído. ¿Y el presente? El presente era una página en blanco que no sabía cómo escribir. ¿Qué hacer con la rutina, los desayunos solos, los paseos por el parque sin su mano en la mía? ¿Cómo se vive sin la persona que ha sido tu columna vertebral durante tanto tiempo? Me sentía perdida y a la vez extrañamente liberada. Como si una venda me hubiera caído de los ojos, aunque el precio fuera demasiado alto. Las mañanas eran las peores. Abrir los ojos y que la realidad te golpeara de nuevo como una ola fría. Pensaba en los planes que hicimos, los viajes que soñamos, las pequeñas discusiones que ahora parecían tan insignificantes. Todo era ahora un recuerdo teñido de amargura. Y me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completa. Si el tiempo podría curar una herida tan profunda que parecía llegar al alma. El silencio entre nosotros se hizo costumbre. Sebastián seguía en casa, sí, pero su presencia era casi fantasmal. Hablábamos lo justo sobre la compra, sobre el tiempo, cosas que no dolieran, cosas vacías. Yo seguía preparando el colacao para el desayuno, igual que siempre, y él seguía leyendo su periódico, El País, pero la chispa se había ido. Ya no había risas cómplices, ni debate sobre la noticia del día, ni esa mano que me buscaba bajo la mesa. Recordaba las tardes de verano en el porche en la casita de Albacete, escuchando la radio, planificando el siguiente viaje en Renfe.
Parecía tan lejos, tan de otra vida. Ahora las tardes eran largas, llenas de un vacío que antes ocupaban los pequeños gestos de amor, de cariño. La mirada de Inés cuando venía de visita, era de culpa, de vergüenza. Ella no se atrevía a mirarme a los ojos, y yo no sabía qué mirar en los suyos. Seguía siendo mi hermana, pero la ingenuidad de la que siempre la había protegido se había vuelto un arma. A veces sentía ganas de gritar, de preguntarles por qué, de exigir una explicación que sabía que no iba a llegar. Pero el nudo en la garganta era demasiado fuerte. ¿Y qué explicación podía haber para un corazón roto, para la confianza pisoteada? Un día, mientras esperaba la lotería de la 11, me di cuenta de que mi vida se había convertido en una espera. Esperar a que el dolor se fuera, a que el tiempo curara, a que algo, lo que fuera, me devolviera la respiración. La gente a nuestra edad, los que ya hemos pasado los 50, los 60, se supone que vivimos una etapa de calma, de cosechar lo que hemos sembrado. Y yo sentía que mi campo estaba arrasado. No era solo la tristeza, era también la rabia. Rabia por haber sido tan ciega, por haber confiado tanto, por haber entregado mi vida a una mentira. Pero esa rabia se mezclaba con una ternura extraña, una nostalgia por lo que habíamos sido, por las memorias que, a pesar de todo, aún me habitaban. Tuvimos de todo. Menos tiempo. Tiempo para que la verdad saliera a la luz de otra manera, para que el golpe no fuera tan duro. O quizá no. Quizá siempre estuvo ahí latente, esperando el momento de explotar. Y yo solo fui la última en enterarme. Las arrugas en mi cara ya no eran solo las del paso de los años, eran las de la pena, las del desengaño. Miraba mi reflejo en el cristal de la ventana y veía a una mujer que no reconocía. Una mujer que había perdido la chispa, el brillo en los ojos. Pero también veía una fuerza, una determinación que no sabía que tenía. Una necesidad de reconstruirme, de encontrar el camino de vuelta a mí misma. Sin él. Sin ella. Solo yo. Un martes cualquiera, mientras ponía la mesa para comer, el teléfono de Sebastián vibró sobre la encimera. Él estaba en el salón como siempre, absorto en su programa de Radio Nacional. Un mensaje. No solía mirar su teléfono, pero algo me empujó ese día. Era de un número desconocido. O eso creí al principio. Decía a Inés: ya está bien, he hablado con ella. Tranquila, que no se ha enterado de nada. Mi corazón dio un vuelco. Era un mensaje de mi sobrina Maruja, la hija de Inés. Pero ¿qué tenía que ver ella con Sebastián y con que yo no me enterara de nada? La sangre se me heló. Siempre habíamos tenido un pacto de silencio. Nadie en la familia sabía lo de ellos. Era un secreto guardado bajo llave. Y ahora este mensaje. Fue como si la vida me tendiera una trampa. Me quedé mirándolo. No se ha enterado de nada. Eso significaba que Maruja sí lo sabía. Que no solo era Inés, que el engaño era más grande de lo que pensaba. Una red de mentiras que me envolvía sin que yo me diera cuenta. Me senté despacio en la silla con el plato de lentejas humeando delante y sentí un mareo. ¿Cómo era posible? Mi propia sobrina, la que venía a pedirme consejo, la que me llamaba tita cariñosa. Era como si un velo se cayera de mis ojos y todo cobrara sentido. Aquellas veces que Inés llegaba tarde a casa y Maruja la defendía. Aquellos viajes de fin de semana de Sebastián que ahora se me antojaban excusas. La culpa en la mirada de Inés cada vez que me visitaba. No era solo vergüenza, era complicidad con su hija. El aire se hizo más espeso. El silencio entre nosotros, que ya era costumbre, se volvió un grito. Era el ruido de las mentiras que chocaban contra mi cabeza. Me levanté y fui al salón. Sebastián seguía mirando la tele, ajeno a todo. Quise gritarle. Quise lanzarle el teléfono. Quise preguntarle qué más me había ocultado. Pero solo pude decir: Maruja me ha mandado un mensaje. Él levantó la vista. Su cara se contrajo. Un segundo fue suficiente. Ese segundo de pánico en sus ojos me lo dijo todo. La casa de Cuenca que decían que Inés iba a vender, el viaje a Zaragoza que Sebastián hizo solo el día que dijo que iba a visitar a un amigo. Todo encajaba como piezas de un puzzle macabro. La traición tenía muchas caras y una de ellas era la de mi propia familia. El plato de lentejas se enfrió en la mesa.
Sebastián seguía en el sillón, su cara un poema de culpabilidad y miedo. La verdad me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. No era solo la traición, era la complicidad de Maruja, el silencio de mi propia sangre. Me senté frente a él. Así que Maruja también lo sabía, le dije. Mi voz era un hilo casi inaudible. Él no respondió. Bajó la cabeza como un niño pillado en una travesura. Pero no era una travesura. Era la vida que habíamos construido desmoronándose ante mis ojos. Le pregunté con la voz rota si Inés estaba bien. Me dolía que él se preocupara por ella, que Maruja se preocupara por ella mientras yo estaba aquí con el corazón hecho pedazos. Él murmuró algo sobre un mareo que había tenido Inés, que Maruja la había llevado al médico y que por eso el mensaje. Me pareció tan trivial, tan insignificante frente a la magnitud del engaño. Pensé en todos estos años. En las Navidades, en las cenas de los domingos, en los cumpleaños. Inés y Maruja sentadas a mi mesa comiendo mi comida, riendo mis chistes. Y todo el tiempo sabiendo. El silencio se alargó. Era un silencio diferente al de estos días. Era un silencio cargado de reproches, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué?, le pregunté. Solo esa palabra. Él levantó la vista. Sus ojos estaban empañados. No lo sé, Dolores, dijo con voz entrecortada. No sé cómo pasó. Se fue dando. Poco a poco. Esas palabras me dolieron más que cualquier grito. Se fue dando. Como si no hubiera sido una decisión, como si no hubieran roto mis sueños con cada encuentro. A esta edad ya no se ama igual. Se ama con memoria. Y mi memoria ahora estaba teñida de amargura, de recuerdos que se habían vuelto falsos. Recuerdo el día que compré las entradas para el concierto de Rafael en Valencia. Llevábamos meses esperando. Él me abrazó fuerte y me dijo que era la mejor mujer del mundo. Y ahora me miraba con ojos vacíos, sin el brillo de antes. No quería volver a enamorarme. Quería volver a sentirme viva. Pero con él ya no era posible. La confianza se había roto en 1000 pedazos. No había pegamento que pudiera unirlos de nuevo. La decisión era mía y solo mía. Podía seguir viviendo en esta farsa, en esta casa llena de sombras. O podía intentar reconstruirme. Sin él. Sin Inés. Sola. El sabor de la traición era amargo. Un sabor que no se iba ni con el colacao ni con los dulces que me gustaban. La novela de TVE ya no me interesaba. La vida real era más dramática, más dolorosa que cualquier ficción. Me levanté. No puedo, le dije. Mi voz era firme. No puedo seguir así. Él me miró. No dijo nada. Solo un suspiro. Y en ese suspiro sentí el peso de 30 años. 30 años que ahora parecían no haber significado nada. Esa noche la casa se volvió una cárcel. Cada crujido de la madera, cada tic-tac del reloj de pared, cada suspiro de Sebastián desde la habitación de al lado eran cadenas que me ataban a una vida que ya no quería. No dormí. Me quedé en el salón sentada en la oscuridad con una manta vieja de cuadros por encima, intentando entender cómo había llegado hasta aquí. Pensé en mi madre. Ella siempre decía que una mujer a nuestra edad debía tener su paz, su tranquilidad. Yo había buscado eso toda la vida y ahora se me escapaba entre los dedos como arena. La idea de la soledad que tanto miedo me había dado siempre ahora no me parecía tan aterradora. Era la soledad digna, la que te permite ser dueña de tus pensamientos, la que te da espacio para respirar sin el peso de la mentira. Había pasado tanto tiempo pensando en nosotros que había olvidado el yo. La mujer que había sido Dolores antes de Sebastián, la que soñaba con viajar, la que leía novelas hasta la madrugada, la que salía a pasear sola por el campo de Cáceres. Esa Dolores se había quedado guardada en algún cajón. Y ahora de repente quería que volviera. Quería volver a sentirme viva. No quería volver a enamorarme. O quizás sí. Pero de una manera diferente. Con memoria. Con el peso de la experiencia. No como una adolescente ilusionada, sino como una mujer que sabe lo que quiere y lo que no. A la mañana siguiente Sebastián se levantó como siempre. Se hizo su colacao, leyó El País. Todo igual. Menos yo. Yo ya no era la misma.
Le miré. No había rabia, solo una profunda tristeza. Le dije que necesitaba espacio. Que no podía seguir así. Él asintió. Un asentimiento lento, pesado. Sabía que no había vuelta atrás. No le pedí explicaciones ni perdones. Ya era tarde para eso. El silencio entre nosotros se hizo costumbre. Y en ese silencio se estaba cocinando mi decisión. Empecé a ordenar los cajones, a tirar cosas viejas, a despejar los armarios. No era solo ordenar la casa, era ordenar mi cabeza, mi alma. Cada objeto que tocaba era un recuerdo. Una foto nuestra en la playa, un regalo de cumpleaños, un billete de Renfe de algún viaje. Los miraba con una nueva perspectiva. No con el dolor de la traición, sino con la melancolía de lo que había sido. Lo que dolió no fue la traición, sino que ya no me mirara como antes. Y esa herida, esa no se cerraba con nada. Pero podía aprender a vivir con ella. A no dejar que me definiera. Pensé en Inés. La herida con ella era más profunda. Más antigua. Como perdonar a la sangre que te traiciona. Pero a la vez sentía una extraña compasión. Su juventud, su ingenuidad, su necesidad de sentirse querida la habían empujado a un abismo. No la justificaba, pero intentaba entenderla. No éramos solo blanco y negro, las personas somos grises, llenas de contradicciones. Y en esa contradicción encontraba un poco de paz. Era un paso pequeño. Un suspiro. Pero era un movimiento. La vida no tiene que ser un final feliz. A veces es una renuncia. Una aceptación. Pero en esa renuncia también hay una liberación. Una promesa de que algo nuevo puede nacer. Aunque duela. Aunque la cicatriz quede para siempre. Lo importante es que el dolor ya no te paralice. Que te permita seguir andando. Yo quería seguir andando. Quería encontrar mi camino. No sabía dónde me llevaría, pero quería descubrirlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un propósito. No era un propósito grandioso. Era simplemente vivir. Pero vivir de verdad. Sin ataduras. Sin mentiras. Sin el peso de un amor que ya no era. Y así fue. Con un nudo en el estómago y la maleta en la mano, un día de lluvia, me fui de Albacete. Dejé la casa, a los recuerdos, a Sebastián. A Inés. No fue fácil, claro que no. Sentía el peso de años de costumbre, de lo que la gente diría. Pero había una voz dentro de mí, una pequeña voz, que me decía que era lo correcto. Me vine a un pueblo pequeño cerca de Cáceres, donde siempre había soñado con vivir. Alquilé una casita con un patio lleno de jazmines. Al principio el silencio era abrumador. El tic-tac del reloj de pared parecía el único sonido en el mundo. Extrañaba el colacao de la mañana, aunque ahora lo hacía yo. Extrañaba el sonido de Radio Nacional, aunque ahora escuchaba programas de música clásica. Poco a poco el silencio se fue llenando de otras cosas. Del canto de los pájaros al amanecer, del murmullo del viento entre los árboles, del sonido de mi propia respiración. Empecé a pasear por el campo. A mirar las flores, las nubes. A sentir el sol en la cara. Me apunté a unas clases de cerámica. Mis manos, que siempre habían estado ocupadas en la casa, ahora creaban algo nuevo. Algo mío. Era torpe al principio, pero me gustaba la sensación de la arcilla, de darle forma a algo con mis propias manos. Conocí a Marisa, una vecina, viuda también. Salimos a tomar café, a dar una vuelta por el mercado. Hablamos de la vida, de lo bueno y lo malo. De los años que nos quedaban. Y me di cuenta de que no estaba sola. Que la soledad no era un castigo, sino a veces un espacio, un lienzo en blanco para pintar lo que quisieras. Pensé en Sebastián, en Inés. Con el tiempo la rabia se fue disipando, dejando solo una melancolía serena. No les deseaba el mal. Solo que encontraran su camino, su paz. A esta edad, ya no se ama igual. Se ama con memoria. Y mi memoria, aunque herida, también guardaba los buenos momentos, los años de risas, de complicidad. Quizá no fue amor como el de las películas, pero fue lo más parecido que tuve. Y eso también tenía su valor. Ahora miro el atardecer desde mi patio.
El cielo se tiñe de naranja y rosa, y el jazmín suelta su perfume dulce. Y siento una paz que creí perdida para siempre. No es la misma paz que antes, la que compartía con Sebastián. Es una paz diferente, más profunda, más mía. Aprendí que la vida no se acaba cuando el corazón se rompe. Que siempre hay un camino, aunque no lo veas al principio. Y que a veces para volver a sentirte viva, tienes que soltar lo que ya no te sirve, por mucho que duela. Si tú que me escuchas también creías que ya era tarde, que tu historia ya estaba escrita, te digo una cosa, a veces la vida nos da una segunda oportunidad. No para amar igual, sino para amar con más sabiduría. Para amarnos a nosotros mismos de una forma que nunca imaginamos. Y eso es lo más valioso de todo.